Hubo una época en México donde la risa sonaba fuerte, para tapar lo que no debía oírse. Le llamaron cine de ficheras, comedia, picardía, cabarets, y una industria que aprendió a sobrevivir entre el escándalo y la taquilla. Pero lo verdaderamente peligroso no siempre estaba en la pantalla. Estaba en los pasillos, en los camerinos, en esas noches que no pasaron y aún así dejaron huellas. Porque mientras el público veía lentejuelas, el set acumulaba rumores, fiestas interminables, acuerdos confusos, rivalidades encendidas y silencios comprados con miedo o conveniencia. Hoy se abre ese archivo con cuidado, sin morbo, pero sin maquillaje, para entender por qué ciertos nombres se volvieron leyenda, y por qué otros prefirieron que el tiempo los borrara. Y sí, aquí aparecen Lin May, Rosy Mendoza y Wanda Seux, pero no como postal, sino como eco de una época que todavía incomoda cuando se cuenta en voz baja. Si esta historia te aprieta algo por dentro, suscríbete a Archivo Extra y activa la campanita. Aquí recordamos lo que el tiempo quiso esconder. No te vayas. Al final de este recorrido hay un nombre cuyo desenlace, según versiones de época, dejó una marca que ya no se pudo borrar. Lin May. Dicen que Lin May no entró a ese cine para actuar una fantasía. Entró para encender un lugar donde la moral siempre llegaba tarde y la cámara nunca contaba todo. Y tal vez por eso, aún hoy, su nombre suena como un golpe de tacón en un pasillo vacío, hermoso, desafiante y peligroso. Su historia empieza lejos del glamour oficial. Nació en Acapulco, Guerrero, y con el tiempo se volvió vedette, cantante y actriz hasta convertirse en uno de los rostros más reconocibles del vedetismo mexicano de los 70 y 80. En el cine de ficheras, ese universo de cabarets, picardía y comedia erótica popular, su presencia terminó funcionando como una firma. Bastaba con verla aparecer para que el público supiera qué tipo de película estaba a punto de mirar. Su filmografía en esa corriente incluye títulos emblemáticos como Las Ficheras, estrenada en 1977, que la colocaron como figura constante de ese circuito que mezclaba taquilla, escándalo y mito. Pero lo más inquietante no era lo que el lente mostraba, sino lo que se insinuaba cuando el director gritaba corte. En relatos repetidos por gente del medio, fuentes de época y memoria de pasillo, se hablaba de sets donde el ambiente se cargaba de tensiones, egos y excesos, y donde ciertas reputaciones crecían por rumores más que por comunicados oficiales. Con Lin May, esa leyenda se alimentó durante décadas, entre lo que se aplaudía en el escenario y lo que se murmuraba en voz baja, como si el verdadero guión estuviera escondido en los camerinos. Y entonces llegó el giro que muchos no esperaban. Años después, cuando parecía que esas divas habían quedado atrapadas en una foto amarillenta, el documental Bellas de Noche volvió a poner sus nombres frente a una nueva generación. Pero lo que Lin revela, y lo que decide callar, abre una pregunta incómoda. ¿Cuánto de su fama fue libertad? ¿Y cuánto fue el precio silencioso de sobrevivir en un mundo hecho para devorar a sus propias estrellas? Rosy Mendoza. En el cine de ficheras, había nombres que no entraban a un set, lo tomaban. Y Rosy Mendoza, María del Rosario Mendoza Chávez, fue uno de esos nombres que, según quienes vivieron esa época, cambiaban el aire apenas aparecían. Nació el 6 de junio de 1943 en Ixtlán del Río, Nayarit, y durante los años 70 y 80 se volvió vedette, actriz, bailarina y cantante, con presencia constante en ese cine popular que mezclaba comedia sexual, noche y taquilla. Con el tiempo acumuló una carrera con decenas de apariciones y títulos recordados dentro del género, en una industria donde el éxito se medía más por el ruido del público que por la aprobación respetable. Pero en el archivo que circula fuera de créditos, el de los pasillos y las miradas, se repiten versiones de que su verdadero espectáculo empezaba cuando se apagaban las luces del foro. En testimonios de ambiente, contados como rumor de producción, se habla de negociaciones fuera de horario, de presencias ajenas al set y de roces con compañeros que, supuestamente, explotaban porque nadie quería quedar como el débil frente al resto. Y esa es la trampa perfecta. En ese cine, el escándalo no siempre era accidente, a veces era una herramienta. Años después, cuando parecía que la noche ya las había tragado, Rosy reapareció en Bellas de Noche 2016, un documental que muestra gloria, ocaso y resurgimiento de varias vedettes, incluida ella, con una intimidad que duele. Y allí, entre lo que se dice y lo que se evita, queda flotando una pregunta: ¿cuántas cosas se toleraban porque había taquilla? ¿Y cuántas se callaban porque era más seguro callar? Porque el final de Rosy no fue una nota alegre. Murió el 29 de diciembre de 2023 en Ciudad de México, tras complicaciones de salud que la habían llevado a hospitalizaciones ese mismo año. Y aún así, lo más fuerte no es cómo terminó, sino lo que dejó abierto. Esa sensación de que, detrás de su fama, hubo decisiones que alguien tomó por ella, o contra ella, cuando nadie estaba mirando. Wanda Seux. Wanda Seux no era solo un nombre de marquesina. Era un relámpago rubio cruzando la noche mexicana,
como si el cabaret hubiera aprendido a caminar con tacones y a sonreír sin pedir permiso. Y sin embargo, detrás de esa luz había otra historia, una que se cuenta con más cuidado, porque no todo lo que brilla en el escenario significa que la vida esté a salvo. Su nombre real fue Juana Amanda Seux Ramírez. Nació en Asunción, Paraguay, el 3 de enero de 1948, y años después se convirtió en vedette y actriz paraguayo-mexicana dentro del espectáculo nocturno y el cine popular. Llegó a México en 1976 y se volvió figura de cabarets emblemáticos. Su carrera también tocó el cine, debutando en 1978 con El Arracadas, y participó en películas de la comedia erótica mexicana que se asocia a la era del cine de ficheras. Pero lo que vuelve inolvidable a Wanda no es solo la ruta del éxito, es el contraste. Porque Bellas de Noche 2016 la muestra ya lejos del aplauso fácil, compartiendo cámara con Lin May y Rosy Mendoza, como si el tiempo hubiera abierto la trampa y dejara ver lo que quedaba dentro, la gloria, el ocaso y la forma real en que se paga la fama. Y ahí, en esa intimidad, el relato se vuelve más humano que espectacular. La estrella ya no provoca, respira, y eso conmueve más que cualquier escena. La vida también le cobró con crudeza. Sufrió un infarto cerebral en 2018 y, tras otro en 2019, quedó postrada, hasta fallecer el 2 de septiembre de 2020 en Ciudad de México. En sus últimos días residía en la casa del actor, un detalle que suena a cierre digno, pero también a recordatorio. Incluso las leyendas, cuando se apaga el show, pueden quedarse solas con su propia historia. Y aquí viene lo que no se dice en voz alta. Si el cine de ficheras vendía fantasía, ¿por qué tantas de sus figuras terminaron cargando el desgaste como si hubieran sobrevivido a una guerra invisible? Porque el siguiente nombre en este archivo, según los rumores que circulan en tu texto base, no solo vivió el exceso, también quedó atado a un tipo de historia que, cuando aparece, cambia el tono de todo lo demás. Angélica Chaín. A Angélica Chaín no la presentaban, la anunciaba el murmullo. Porque en ese cine donde todo parecía broma, había presencias que encendían el set como si alguien hubiera subido el voltaje sin avisar. Su nombre completo es Angélica Elizabeth Chaín Martínez. Nació el 24 de mayo de 1956 en Orizaba, Veracruz, y se convirtió en una actriz reconocida por su participación en las comedias eróticas mexicanas de los 70 y 80, dentro del llamado cine de ficheras, o sexicomedias. En muchas de esas películas fue emparejada en pantalla con Alfonso Zayas, y su figura llegó a considerarse símbolo sexual de esa etapa del cine popular mexicano. Pero el archivo real, el que no está en los créditos, rara vez habla con calma. En tu texto base, la prensa de pasillo la dibuja como alguien que entendió temprano que el caos también podía ser moneda, coqueteos, fricciones, rumores que crecían en los tiempos muertos y un ambiente donde nadie quería quedarse como el ingenuo. Y aun si todo eso se mueve en el terreno de versiones, queda una verdad incómoda. Ese cine no solo filmaba historias, fabricaba reputaciones que podían salvarte o hundirte en silencio. Y aquí es donde esta parte se pone peligrosa, porque Angélica no solo fue mirada, también fue reemplazo de una época, cuando otras figuras se ausentaban y la industria necesitaba un nuevo rostro para sostener la taquilla. Pero lo que viene después, según documentos periodísticos recientes que reconstruyen su retiro, no parece un final de película, sino una salida abrupta, como quien se va antes de que la noche cobre factura. Sasa Montenegro. Sasa Montenegro no parecía hecha para encajar en un género, parecía hecha para dominar la escena sin levantar la voz, como si el verdadero poder fuera mirar fijo y esperar. Y en el cine de ficheras, ese territorio donde el deseo también era negocio, su presencia tenía algo distinto, no era solo provocación, era influencia. Su nombre real fue Alexandra Asimovic Popovic, nació el 20 de enero de 1946 en Bari, Italia, y murió el 14 de febrero de 2024 en Cuernavaca, Morelos. Fue actriz y vedette italo-mexicana, y participó en títulos clave del cine popular de los 70 y 80, incluyendo Bellas de Noche 1975, citada como la primera película del cine de ficheras. También apareció en películas como Blancanieves, y sus 7 amantes 1980, La Pulquería 1981 y Pedro Navaja 1984, reforzando esa imagen de estrella de taquilla de una era que vivía entre lo brillante y lo incómodo. Pero en su historia hay un punto donde el cine deja de ser cine. En los años 80, cuando su carrera estaba en auge, se involucró sentimentalmente con José López Portillo, entonces presidente de México, en un contexto que generó enorme atención pública porque él estaba casado con Carmen Romano. Según la cronología ampliamente citada, López Portillo se divorció en 1991 y Sasa se casó con él por lo civil en 1995, sellando una relación que ya era leyenda antes de ser legal. Y aquí es donde el archivo se oscurece, porque tu texto base insiste en algo que muchas biografías no pueden probar, pero que los pasillos siempre repiten, que Sasa no necesitaba gritar para mover piezas,
y que su presencia podía dividir lealtades dentro y fuera del foro. Fuentes de época y memorias de producción suelen describir ese tipo de ambiente como un juego de deseo, control y rumores, donde el exceso no siempre era visible, pero siempre se sentía. Con Sasa, la pregunta se vuelve más filosa. ¿Cuánto de su magnetismo fue talento? ¿Y cuánto fue una guerra silenciosa por sobrevivir cerca del poder? Porque la siguiente figura de este archivo no solo mezcló espectáculo y escándalo, también mezcló música y cuerpo como si fueran una sola arma, y donde ella entraba, el set se volvía territorio inestable. Olga Breskin. Con Olga Breskin, el cine de ficheras entendió algo brutal, que el deseo también podía sonar, y que un violín, en manos correctas, podía ser más peligroso que un escote. Porque ella no solo aparecía, se presentaba como un acto completo, mitad música, mitad vértigo, todo espectáculo. Su nombre completo es Olga Eugenia Breskin Torres. Nació el 22 de septiembre de 1951 en Ciudad de México, y fue violinista, bailarina, actriz y vedette, con una fama enorme en las décadas de los 70 y 80. Su historia pública suele contar que fue descubierta para los centros nocturnos y que su número, violín y cuerpo como coreografía, la volvió fenómeno, antes de saltar a cine y televisión. Años después, también sería una de las protagonistas del documental Bellas de Noche 2016, donde el brillo se mira de frente, sin filtros de nostalgia fácil. Pero tu texto base abre otra puerta, una que no está en las fichas técnicas. Ahí se habla de intocabilidad, de camerinos ajenos, de reuniones nocturnas donde se cerraban entendimientos lejos del guión, y de una fama que, real o exagerada, volvía inestable el ambiente alrededor. Y aunque esas escenas se mueven como rumor, no como expediente, encajan con una verdad de época. En ese cine, el poder no siempre se firmaba, a veces se insinuaba. Hay otro detalle que vuelve más trágica su figura. Con el tiempo, ella misma ha relatado un descenso personal marcado por adicciones y experiencias de abuso y explotación, y también un cambio posterior ligado a su conversión religiosa. Eso hace que su historia duela distinto, porque no se trata solo de excesos, se trata de un precio humano que muchas veces el público jamás ve desde la butaca. Y aquí queda el cliffhanger. Si Olga parecía dominar el escenario con glamour, ¿qué pasa cuando una mujer descubre que el aplauso también puede ser una trampa, y que salir de ahí exige romper con todos los que antes la celebraban? Porque la siguiente figura de este archivo no llega con un violín, llega con el filo directo del atrevimiento, como si cada rodaje fuera una cuerda que iba a romperse a propósito. Lina Santos. Lina Santos entró a ese mundo como una contradicción viva, venía de la corona y la pasarela, pero el destino la empujó hacia un cine donde la noche dictaba reglas que nadie escribía. Y esa mezcla, inocencia aparente y terreno peligroso, es exactamente lo que convierte su historia en un hilo que no se puede soltar. Lina Santos nació el 16 de marzo de 1966 en Ciudad Acuña, Coahuila, y más tarde fue elegida señorita Coahuila en 1985, año en que también participó en Señorita México, donde quedó en cuarto lugar, llamando la atención de productores. Fuentes biográficas señalan que aceptó papeles con una condición clara: no aparecer desnuda, en una época donde el cine de ficheras estaba marcado por desnudos y comedias subidas de tono. Debutó en cine con Los Lavaderos 1986 y después trabajó en cintas del mismo circuito, compartiendo pantalla con nombres como Alfonso Sayas y César Bono, mientras alternaba proyectos de otro tipo, como películas con Vicente Fernández. Pero tu texto base recuerda lo que casi nunca aparece en una filmografía, que en esos rodajes el ambiente podía convertirse en un personaje más, y que muchas carreras no se definían solo por talento, sino por la presión, las miradas y los acuerdos que se insinuaban fuera del set. Y ahí Lina queda en el centro de una tensión narrativa perfecta. Si ella puso límites en un género que vivía de romperlos, ¿cuántas puertas se le abrieron y cuántas se le cerraron en silencio? El giro más duro llegó después. En 2002 sufrió un accidente que casi la deja paralítica y pasó cerca de 3 años en silla de ruedas, como si el cuerpo, al final, también cobrara su propia factura. Y la pregunta que queda abierta no es qué hizo, sino que tuvo que resistir para seguir existiendo cuando el espectáculo dejó de aplaudir. Laura León. Laura León no llegó al cine como quien pide permiso, llegó con una risa peligrosa, de esas que suenan festivas, pero esconden colmillo. Y por eso la apodaron la Tesorito, porque en un mundo de excesos, ella aprendió a brillar sin disculparse. Su nombre real es Rebeca Valderraín Vera, nació el 24 de noviembre de 1952 en Comalcalco, Tabasco, y es actriz, cantante y presentadora mexicana. Antes de volverse fenómeno musical y televisivo, ya había asomado en cine desde los años 70, con participaciones tempranas como Zona Roja 1976 y luego apariciones ligadas al ambiente de cabaret y noche en títulos como Noche de Juerga 1981. Ese detalle importa, porque el cine de ficheras, con su ADN de cabaret, picardía y comedia erótica,
Se alimentaba justo de esa atmósfera donde lo público y lo privado se confundían. Pero tu texto base abre otra versión, más incómoda, la de una Laura León detrás del set, descrita como energía desbordada, provocación constante y un clima de tensión que, supuestamente, convertía cada rodaje en un límite a punto de romperse. Si eso fue carácter, estrategia o simple mito de pasillo, no se puede firmar como acta, pero sí se puede leer como síntoma. En ese cine, a veces sobrevivía quien sabía controlar el ruido. Y aquí viene el filo del cliffhanger. Si Laura parecía el alma del desorden, ¿qué pasaba cuando el desorden ya no era divertido, sino un precio que alguien tenía que pagar en silencio? Porque la siguiente mujer de este archivo no solo provocaba, también cargó una historia que terminó convertida en leyenda negra, de esas que el tiempo intenta borrar y no puede. Gina Montes. Gina Montes duraba segundos en pantalla, y aún así se quedaba en la memoria como si hubiera marcado a fuego la entrada de una época. Porque a veces la fama no necesita diálogo, necesita un gesto, una risa, y ese misterio breve que el público no puede explicar, pero nunca olvida. Su nombre real fue Regina Inés Barbosa Gobea. Nació el 11 de enero de 1953 en Brasil y murió el 27 de enero de 2024 en Nueva York, Estados Unidos. En México se volvió un ícono televisivo por su aparición en La Carabina de Ambrosio, 1978-1985, donde su rutina de baile y su presencia se volvieron parte de la cultura popular. También tuvo trabajo en cine. En su filmografía se registran películas como Muñecas de Medianoche 1979 y Cuentos Colorados 1980. Pero tu texto base describe otra Gina, una figura de set, de noche extendida, de alcohol circulando como si fuera utilería, y de tensiones que explotaban porque el deseo no se quedaba dentro del guión. La parte más dura es que esa clase de relato siempre deja una sombra. Cuando el espectáculo se vuelve rutina, ¿quién protege a la persona cuando la industria ya solo quiere el personaje? Y en el caso de Gina, los registros biográficos cuentan que desapareció de la vida pública durante décadas y fue localizada años después en Nueva York, lejos del brillo que la hizo famosa. El cliffhanger aquí no es su retiro, es el silencio. Porque si una mujer puede ser inmortal en la memoria colectiva por 40 segundos, ¿qué tiene que pasar para que el resto de su vida quede borrado como si nunca hubiera importado? Rosa Gloria Chagoyán. Rosa Gloria Chagoyán no encajaba en el molde de vedette de fondo ni de actriz decorativa. Ella llegó como un golpe seco, presencia fuerte, mirada de acero y una energía que no pedía aprobación, imponía respeto. Nació el 11 de octubre de 1953 en Ciudad de México, y es actriz y cantante mexicana, de ascendencia armenia. Su carrera se consolidó con un personaje que se volvió mito popular, Lola la Trailera, una película de acción de 1983 protagonizada por ella, y que además tuvo secuelas en 1986 y 1991. Ese detalle la coloca en una esquina distinta del mapa. No era solo cine de noche, también era cine de persecución, violencia y furia, como si el cuerpo femenino dejara de ser adorno y se volviera amenaza. Pero tu texto base insiste en otra cosa, que detrás del set, su carácter no era un personaje, era un clima. Ahí se habla de reuniones nocturnas, alianzas incómodas, y de una forma de operar donde el poder se ganaba resistiendo, no pidiendo espacio, como si cada rodaje fuera un campo de prueba. Y aunque eso se mueve en el territorio de relatos, no de documentos firmados, encaja con el tipo de industria que fue el cine de ficheras, un mundo donde el rumor era parte del presupuesto emocional. Lo inquietante es que, en una era que vendía fantasía, Rosa Gloria vendía otra cosa, dominio, dureza y control. Y eso deja una pregunta que abre la siguiente puerta. Cuando una mujer aprende a aguantar más para ganar, ¿qué se rompe por dentro? ¿Y quién se atreve a contarlo sin que la historia la castigue después? Meche Carreño. Meche Carreño no pertenecía al cine de ficheras como un personaje más del exceso. Ella venía de otro fuego, de un cine que todavía se tomaba en serio el drama, aunque usara el cuerpo como campo de batalla. Por eso, cuando su nombre aparece en tu archivo, el tono cambia. Ya no es solo escándalo, es presagio. Su nombre real fue Mercedes Carreño Nava. Nació el 15 de septiembre de 1947 en Minatitlán, Veracruz, y murió el 21 de julio de 2022 en Los Ángeles, California. Fue actriz y modelo mexicana, y recibió un premio Ariel por La Choca 1974, un dato que la coloca en un registro distinto al de la pura comedia popular, reconocimiento formal dentro del cine mexicano. En su filmografía también figura Zona Roja 1976, una cinta cuyo título suena casi como una metáfora de lo que vino después en ese ambiente, un territorio donde el límite se cruzaba y el costo se pagaba. Ahora, lo delicado. Tu texto base la describe con una reputación de intensidad detrás de cámara, retadora, incómoda para algunos, imposible de domesticar, y la pinta como alguien que no jugaba a agradar. Eso,
En un medio donde el poder se negocia en silencio, suele tener consecuencias, y por eso conviene decirlo como corresponde. Fuentes de época indican que los conflictos no siempre se veían, pero se acumulaban. En otras palabras, el escándalo, muchas veces, era la cortina, y lo verdadero ocurría donde no había micrófonos. Y aquí queda el cliffhanger, con la puerta abierta. En tu archivo, el siguiente nombre no llega con glamour ni con violín. Llega con una presencia que intimidaba, con una historia de poder y dureza, y con el tipo de leyenda que, cuando se menciona, obliga a bajar la voz. Isela Vega. Isela Vega no era escándalo, era amenaza elegante. De esas mujeres que entran a un set y obligan a todos a recordar que el poder no siempre es masculino, a veces solo es más silencioso. Isela Vega Durazo nació el 5 de noviembre de 1939 en Hermosillo, Sonora, y murió el 9 de marzo de 2021 en Ciudad de México. Fue actriz, cantautora y guionista mexicana, y ganó el Ariel a Mejor Actriz por La Viuda Negra 1977, además de ser nominada y reconocida en otras etapas de su carrera. Su filmografía atraviesa décadas y registros distintos, desde cine más comercial hasta proyectos de crítica social y prestigio, como La Ley de Herodes 1999, lo que refuerza su imagen de figura difícil de encasillar. Pero tu texto base la pinta desde otro ángulo, no como estrella domesticable, sino como alguien que rompía dinámicas, que ignoraba jerarquías cuando no le convenían, y que convertía cada rodaje en un territorio donde la tensión se respiraba. Esa versión, aunque sea de pasillo, encaja con su reputación pública de mujer transgresora, una artista que no jugaba a caer bien y que, por eso mismo, incomodaba. Y cuando una mujer incomoda en un medio que vive de controlar narrativas, lo que viene después no siempre se escribe, se sufre. El cliffhanger es este: si Isela ya era fuerte frente a cámara, ¿qué tan fuerte tuvo que ser fuera de ella para no ser borrada, castigada o reducida a rumor? Porque la siguiente figura de tu archivo parece pulida, casi intocable, pero justamente ahí está el peligro. El exceso no siempre grita, a veces sonríe con calma. Maribel Guardia. Maribel Guardia parece el tipo de figura que el tiempo no se atreve a tocar. Sonrisa perfecta, disciplina impecable, y una calma que, cuando se mira bien, puede ser otra forma de poder. Pero en los archivos de una época así, lo más peligroso no siempre es el escándalo abierto, es la discreción. Su nombre real es Maribel Fernández García. Nació el 29 de mayo de 1959 en San José, Costa Rica, y es actriz, cantante y presentadora costarricense-mexicana. Su carrera artística despegó tras ser Miss Costa Rica en 1978 y participar en Miss Universo ese mismo año, lo que la conectó con México y con una industria que transformaba belleza en espectáculo. En cine, fue nominada al Ariel como Mejor Actriz por Terror y Encajes Negros 1985, un dato que revela que su recorrido no fue solo cine ligero, sino también papeles que buscaban otra densidad. Aún así, el propio registro enciclopédico la ubica también como actriz del cine de ficheras, señal de que su paso por ese circuito existió y quedó marcado. Y tu texto base se agarra de esa grieta, la describe como una presencia que no necesitaba hacer ruido para causar tensión, jugando con ambigüedad y provocando celos sin ensuciarse las manos. Eso, en un medio donde la reputación es moneda, puede ser más temible que cualquier escena subida de tono. El cliffhanger aquí es una pregunta que no se contesta fácil. Si Maribel dominó el exceso desde el control, ¿qué cosas tuvo que tolerar para conservar esa imagen intacta? ¿Y qué parte de la historia quedó enterrada para que la bella nunca se viera vulnerable? Porque la siguiente mujer de este archivo no aparece como estrella pulida, aparece como caos directo, de esos que se vuelven fama, y después factura. Patricia Rivera. Patricia Rivera tenía esa clase de belleza que no grita, pero provoca guerra silenciosa. Y cuando una mujer así entra al cine de una época que vive de rumores, lo peligroso no es lo que muestra, es lo que desata alrededor. Su nombre completo es Patricia Martínez Rivera. Nació el 25 de julio de 1956 en Saltillo, Coahuila, y trabajó como actriz de cine y televisión. Su debut cinematográfico ocurrió con Pasión Inconfesable, filmada en 1974 pero estrenada en 1978 debido a la censura, un detalle que ya anticipa el tipo de industria donde el tiempo acomoda lo incómodo. También participó como Miss Coahuila en el concurso Señorita México en 1976, antes de profundizar su formación actoral y consolidar una filmografía amplia. Pero tu texto base no la recuerda por la ficha técnica, la recuerda por el caos. Ahí se describe una presencia frontal, llegadas tarde, desapariciones, coqueteos que encendían celos, y un set convertido en campo minado donde una palabra podía romper alianzas. Y en ese mismo relato aparece un punto clave. El apellido correcto del actor mencionado suele escribirse como Hugo Stiglitz, y si hubo reclamo, lo que importa no es el reclamo, sino lo que deja ver del ambiente, rodajes sostenidos por tensión, no por disciplina.
Su última aparición en televisión registrada en esa etapa fue con Toda el Alma 1995, y después su carrera quedó más asociada a producciones fuera de la gran vitrina. Eso deja una pregunta abierta: ¿se retiró porque quiso, o porque el medio le cobró demasiado caro el tipo de fama que construye y destruye al mismo tiempo? Porque la siguiente figura de tu archivo no entra con rumores de sed, entra con un peso político y emocional que mancha todo. Cuando ella aparece, el género deja de parecer picardía y empieza a oler a poder real. Lorena Herrera. Lorena Herrera apareció cuando el género ya olía a despedida, y aún así caminó como si el final no existiera, como si la noche todavía tuviera presupuesto para otro exceso. Porque hay actrices que entran al cine, y hay otras que entran a la conversación, aunque el público no sepa explicar por qué. Su nombre de nacimiento es Lorena Herrera de la Vega, y distintas fichas biográficas sitúan su nacimiento en Mazatlán, Sinaloa, con fecha reportada como 18 de febrero de 1967. Es actriz, modelo y personalidad televisiva mexicana, con una carrera extensa que la llevó por cine, televisión y reality shows. En cine, su propio registro enciclopédico la vincula con títulos que suenan a declaración de época, como la fichera más rápida del oeste, y también enumera decenas de películas dentro del circuito popular. Y aquí entra la parte que tu texto base no suelta, la Lorena del set, la que, según versiones, convertía cualquier pausa en un juego de tensión, coqueteo y rivalidades que crecían más rápido que la filmación. No es un expediente judicial ni una verdad firmada, es prensa de pasillo, eso que en ese cine funcionaba como termómetro. Si el ambiente se calentaba, alguien estaba ganando poder. En esa lógica, Lorena no se retrata como víctima ni como santa, se retrata como una presencia que entiende el terreno y lo usa antes de que el terreno la use a ella. El cliffhanger es sencillo y cruel. Si ella fue de las últimas en caminar ese género, ¿qué vio desde adentro cuando ya no quedaba glamour, solo el mecanismo, la costumbre y las cuentas por cobrar? Porque la siguiente mujer en tu archivo no llega como heredera del género, llega como detonación directa, como si cada rodaje fuera una pelea por sobrevivir. Amalia Aguilar. Con Amalia Aguilar, el archivo se va más atrás, a cuando el cine todavía olía a escenario grande y a música en vivo, y la noche no era chiste, era reino. Por eso su nombre pesa distinto, no es solo fichera, es rumbera, es época de oro, es la memoria del cuerpo cuando el país aún creía en el brillo. Su nombre real fue Amalia Isabel Rodríguez Carriera, nació el 3 de julio de 1924 en Matanzas, Cuba, y murió el 8 de noviembre de 2021 en Ciudad de México. Está considerada una de las reinas del trópico asociadas al cine de rumberas, un antecedente directo del imaginario de cabaret que después alimentó al cine de ficheras. En su carrera protagonizó comedias musicales populares como Ritmos del Caribe 1950 y Al Son del Mambo 1950, mostrando cómo el cine mexicano convirtió el baile en narrativa y la sensualidad en espectáculo masivo. Pero tu texto base la mete en una zona más oscura, la pinta como energía desbordada, como alguien que convertía cualquier descanso en provocación y que hacía del exceso una rutina aceptada. Aquí conviene decirlo con rigor, ese retrato pertenece al terreno de versiones y rumor de ambiente, mientras que su lugar histórico documentado está más ligado al cine de rumberas y a la industria de mediados del siglo XX. Y aún así, la conexión emocional es potente. Amalia representa el puente entre el glamour de la época de oro y el desgaste posterior, cuando el mismo cabaret empezó a venderse como comedia barata. El cliffhanger es inevitable. Si ella fue celebrada como reina, ¿en qué momento el reino se volvió jaula? ¿Y quién decidió cuando una diva dejaba de ser leyenda para convertirse en recuerdo incómodo? Porque la siguiente figura de tu archivo no trae nostalgia de oro, trae el filo de una vida pública donde el escándalo se volvió combustible, y donde el final dejó más preguntas que aplausos. Rebeca Silva. Rebeca Silva era de esas presencias que no entraban al cuadro, lo ocupaban, como si el aire se inclinara apenas ella aparecía. Y por eso su nombre quedó pegado al cine de ficheras como un secreto que la gente menciona con sonrisa, pero también con cierta cautela. Rebeca Silva Durán nació el 15 de septiembre de 1955 en Guadalajara, Jalisco, y se le reconoce como actriz y modelo mexicana. Diversas fichas biográficas señalan que participó en más de 100 películas y programas, moviéndose entre el cine popular mexicano y apariciones en producciones estadounidenses. En registros internacionales como IMDb aparece acreditada en proyectos como Mars Attacks, 1996 y Public Enemy 1998, un giro llamativo para alguien asociada al circuito de sexicomedias mexicanas. Pero tu texto base no la pinta desde la filmografía, la pinta desde el clima que dejaba en el set. Ahí, la prensa de pasillo la describe como centro de tensión, con roces internos y confrontaciones que, según esas versiones, alcanzaban incluso a compañeros como Alfonso Sayas, en un ambiente donde el límite entre trabajo y noche se volvía borroso.
Y aunque esto debe contarse como lo que es, relato de época, no acta, la idea de fondo es brutal. En ese cine, el escándalo no siempre era un accidente, a veces era una forma de control. El cliffhanger queda abierto. Si Rebeca logró cruzar de ese mundo a producciones fuera de México, ¿qué tuvo que negociar o qué tuvo que callar para salir del laberinto sin que el laberinto la cobrara después? Porque la siguiente figura de tu archivo no solo fue vedette, fue leyenda anterior al género, una mujer que ya traía el exceso en la sangre y el poder en la mirada. Ninón Sevilla. Ninón Sevilla no era otra vedette, era una leyenda anterior al género, una reina del trópico que llegó cuando el cine todavía se atrevía a llamar pasión a lo que hoy solo se reduce a morbo. Y cuando un nombre así aparece en un archivo de excesos, la sombra se vuelve más larga, porque el mito también sabe esconder sus cicatrices. Su nombre real fue Emelia Pérez Castellanos, nació el 10 de noviembre de 1929 en La Habana, Cuba, y murió el 1 de enero de 2015 en Ciudad de México. Llegó a México en 1946 y debutó en cine con Carita de Cielo 1947, para luego consolidarse como figura central del cine de rumberas con títulos como Aventurera 1950, considerada una obra emblemática del género. También se le atribuye haber ganado el Ariel a Mejor Actriz por Mujeres de Fuego 1959, un dato que confirma que su prestigio no era solo popular, también tuvo reconocimiento institucional. Pero tu texto base la recuerda desde una esquina más oscura, la Ninón del carácter dominante, de las condiciones fuera del guión, del poder ejercido como territorio personal, como si el set fuera una extensión de su reino. Aquí la frase correcta es fuentes de época indican, porque esa clase de afirmaciones vive en el borde entre memoria, rumor y reputación, incluso cuando alrededor existe una biografía pública sólida. Lo que sí queda claro es la tensión central. En el mundo del cabaret filmado, el control podía confundirse con supervivencia, y la supervivencia casi siempre cobra. El cliffhanger es este: si Ninón fue mito y fue poder, ¿qué parte de su historia se volvió intocable? ¿Y quién pagó el costo de sostener esa intocabilidad? Porque la siguiente figura del archivo ya no viene desde la época de oro, viene desde la frontera entre comedia y tragedia, con un nombre que muchos reconocen, pero pocos se atreven a mirar sin nostalgia. Leticia Perdigón. Leticia Perdigón es uno de esos rostros que el cine mexicano usó como bisagra, entre la inocencia aparente y el colmillo de una industria que ya sabía cómo devorar a quien se dejara. Y por eso, cuando su nombre aparece aquí, la historia no se siente como chisme, se siente como advertencia. Su nombre completo es Guadalupe Leticia Perdigón Labrador. Nació el 7 de agosto de 1956 en Ciudad de México, y es actriz de cine y televisión con una carrera que abarca decenas de películas y más de 40 programas. Un dato clave la ata para siempre a este mundo. Actuó en Bellas de Noche 1975, señalada como la película que dio inicio al periodo del cine de ficheras, compartiendo créditos con Jorge Rivero y Sasa Montenegro. Ese origen importa porque, cuando alguien está en la primera, se vuelve parte de la mitología. La gente no solo recuerda la película, recuerda el ambiente que la creó. Pero tu texto base no la mira desde la alfombra roja, la mira desde el pasillo. Ahí se habla de extender la jornada fuera del set, de reuniones privadas, de una cercanía constante con figuras clave y de un clima donde el rumor era casi un departamento de producción. Y aunque esas escenas deban contarse como versiones, la prensa de entonces reportó, fuentes de época indican, la idea central es sólida. En el cine de ficheras, el límite entre trabajo y noche se desdibujaba, y la reputación era arma de doble filo. El cliffhanger queda plantado así. Si Leticia estuvo en el inicio oficial del género, ¿qué vio primero? ¿El nacimiento de una moda o el inicio de una maquinaria? Porque la siguiente figura de tu archivo no solo actuó, también concentró poder real dentro del medio, y su nombre, para bien o para mal, todavía provoca reacciones. Carmen Salinas. Carmen Salinas no fue solo actriz, fue una institución de pasillo, de esas presencias que podían hacer reír, y al mismo tiempo imponer una regla sin escribirla. Y en un género como el cine de ficheras, donde la línea entre chiste y humillación era peligrosa, esa clase de poder se vuelve leyenda. Carmen Salinas Lozano nació el 5 de octubre de 1939 en Torreón, Coahuila, y murió el 9 de diciembre de 2021 en la Ciudad de México. Su propia biografía la ubica de lleno en ese periodo. Con la llegada del cine de ficheras en los 70 y 80, participó en varias cintas del género, y se destacan Tívoli 1975 y Bellas de Noche 1975. Además de su carrera artística, tuvo una incursión política como diputada federal del PRI entre 2015 y 2018, lo que reforzó una imagen de influencia real más allá del espectáculo. Pero tu texto base va al punto que casi nadie dice en voz alta, que Carmen no solo actuaba en ese cine, también operaba dentro de él. Ahí se la describe como filtro, como autoridad informal,
como alguien que probaba los nuevos con humor filoso y presión emocional, y que participaba en reuniones donde se movían favores y decisiones que no quedaban por escrito. Ese retrato no se puede firmar como verdad absoluta, pero sí se puede leer como una lógica de época. En el cine de ficheras, el poder raramente se anunciaba, se ejercía. El cliffhanger es inevitable. Si Carmen era la que sabía, ¿cuántas historias quedaron enterradas porque convenía callarlas? ¿Y cuántas carreras se salvaron, o se rompieron, por una frase suya dicha en el momento exacto? Porque la siguiente figura de tu archivo no llega con fama de mando, llega como eco, como rostro recurrente, hasta que el rumor la convierte en otra cosa. En el cine de ficheras, la pantalla vendía risas y carne, pero el tiempo terminó revelando otra película, la del costo invisible de la fama, la juventud y la noche. Porque detrás del albur y el cabaret, había mujeres reales, con nombre y biografía, atravesando gloria, ocaso y resurgimiento, como lo retrata Bellas de Noche al seguir a vedetes como Lin May, Rosy Mendoza y Wanda Seux décadas después de su esplendor. Y quizá por eso estas historias incomodan, no caben en una moraleja simple. A veces fueron dueñas del escenario, a veces, el escenario las devoró sin aplauso final. Lo verdaderamente triste no es el exceso, es el silencio que se aprende para sobrevivir cuando el espectáculo se apaga. Si esta historia te movió algo en el pecho, deja tu like, nos ayuda a seguir abriendo archivos que merecen justicia, no olvido. Y si quieres más relatos contados al oído, suscríbete a Archivo Extra y activa la campanita. Aquí recordamos lo que el tiempo quiso borrar. Ahora dime en los comentarios, ¿qué nombre de esta lista te dejó pensando más, y por qué?